Soy Juan Carlos Monedero con la videocolumna para Sin embargo. El Yunque, como bien ha contado Álvaro Delgado en este portal, es una organización secreta de extrema derecha paramilitar nacida en Puebla a mediados del siglo pasado, que constantemente intriga políticamente. Son conocidas sus vinculaciones en México con el entorno del expresidente Calderón y en España están detrás de Vox y también de organizaciones integristas ultracatólicas como Acte Oír. El Yunque ha tenido en la mirilla de su fusil a León XIV desde antes de que fuera papable. Esta organización mexicana de extrema derecha ha estado infiltrada en la CAL, la Comisión para América Latina, presidida por Prevost, antes de ser papa, por orden de Francisco, con la misión de democratizar y aligerar la Iglesia desde lo que llaman la sinodalidad, es decir, desde una mirada más aperturista de quien podía ser considerado Iglesia. De hecho, el secretario de la Pontificia Comisión para América Latina es el mexicano Rodrigo Guerra López, uno de los hombres del Yunque, encargado de intentar controlar todas las universidades católicas del mundo. Forma siempre de esas organizaciones de tener poder. Prevost cerró en Perú la secta ultracatólica Sodalicio de Vida Cristiana por abusos de todo tipo por parte de su fundador, el peruano Luis Figari. ¿Cómo no recordar a los legionarios de Cristo, con quien compartían encubrimientos, comportamientos sectarios, oscuras tramas empresariales, siempre el dinero, y vinculaciones a los paraísos fiscales? Los paraísos. El Yunque siempre odió a López Obrador, odia a Claudia Sheinbaum, odió al Papa Francisco y odia a León XIV. Hay que reconocerles cierta coherencia en sus odios. Steve Bannon ha dicho que con la elección del Papa norteamericano, Estados Unidos se dirige hacia un cisma, es decir, hacia una ruptura de la Iglesia en bandos enfrentados. La victoria de León XIV es para la derecha norteamericana ilegítima y los argumentos parecidos a cuando pierden unas elecciones. No existen argumentos, pero insisten siempre en que ha habido fraude. Así afirman que ¿cómo puede haber sido elegido Papa llevando solamente 2 años cardenal? ¿Cómo puede ser Papa viniendo del Perú? ¿Dónde estará el Perú?, se pregunta la derecha norteamericana, que piensa que Perú, no sé, debe ser como venir del Bajo Turkmenistán. Bueno, y que solo necesitará 4 votaciones. 4. ¿Cómo es eso? Es incomprensible. Son los mismos que ven normal que en la segunda vuelta en Ecuador se llevara prácticamente el 100% de los votos. ¡Qué curioso! El candidato de la derecha, Noboa, mientras que la candidata de la izquierda, Luisa González, pese a tener muchos más apoyos que en la primera vuelta, se quedó prácticamente igual. Estadísticamente, imposible. Pero para la derecha norteamericana, cuando ganan, pues es cosa de Dios. Y si pierden, del diablo, no de las matemáticas. Por cierto, León XIV es licenciado en matemáticas y Einstein dijo que Dios no juega a los dados. Steve Bannon, que es el que se inventó a Donald Trump y el que hizo del portal Breitbart y de la Fox los principales altavoces de la derecha norteamericana, ha dicho que el Papa es ilegítimo y que además viene un cisma que pondrá a pelearse a los católicos norteamericanos. La derecha mexicana, como la del resto del mundo, ¿ya ha elegido bando? El problema es que esa forma de pensar lleva a las guerras cristeras, a las guerras de religión, a las cruzadas, como la que dirigió Franco contra la República Española, y tarde o temprano a las hogueras contra brujas, herejes, periodistas de Sin embargo y profesores humildes como este que les habla. Prevost no es un hombre que venga de la izquierda, no hay que pedirle ni a Mary Poppins que organice la contabilidad, no sé, de una empresa de armas, ni a un papa que interceda entre las peleas entre Caín y Abel propias de la izquierda. Pero si miramos cómo ha salido a disparar la derecha norteamericana contra el Papa León XIV, quizá podamos entender mejor que Robert Prevost sí puede ayudar a continuar la tarea del Papa Francisco. Prevost ha sido en verdad votante más del Partido Republicano que del Partido Demócrata, como han demostrado los registros políticos al respecto. Pero sin embargo, no ha dudado en criticar tanto al presidente Trump como al vicepresidente J.D. Vance por no entender que Jesucristo nunca hizo un ranking que permitiera negar el amor a los inmigrantes. Para la derecha solo les vale un Dios que es como los trajes en las tiendas de ropa. Te los pruebas uno y otro y tras mirar cómo te quedan en un espejo, eso sí, con una luz que te favorece, te llevas el que más te ajusta. Y por eso un sicario puede ir en Medellín a la Virgen de los Sicarios a pedirle que le guíe la mano que va a asesinar a alguien.
O Steve Bannon y Trump y Vance pueden ir a misa después de separar a niños de sus padres, o de dejar morir a inmigrantes en la frontera. Y Héctor Aguilar Camín o Enrique Krause pueden decir que Cedillo es el máximo exponente del mayo del 68 y luego ir a ponerle una vela en una iglesia en Tlatelolco por los asesinados por Díaz Ordaz y Echeverría. Laura Loomer, una amiga de extrema derecha de Donald Trump, decía que León XIV es un marxista total, como Francisco. Los católicos no tienen nada bueno que esperar, solo otra marioneta marxista en el Vaticano. Esta señora se olvida de que Dios nunca abandona a un buen marxista. The Federalist, una publicación igualmente de la extrema derecha norteamericana, publicó un artículo titulado «Sin muchos complejos, lea las opiniones de extrema izquierda del nuevo Papa sobre inmigración, clima, COVID y las relaciones entre razas». Y añadía: «Quizás lo más preocupante es la postura de León XIV respecto a la inmigración, ya que parece estar a favor de las fronteras abiertas y ha publicado mensajes contra el control fronterizo en el pasado». Vamos, esos que disparan en la frontera contra los inmigrantes. Los que defendemos el laicismo, es decir, la separación de la Iglesia y el Estado, hemos celebrado los avances del Papa Francisco en esta noche oscura que está cayendo en tantos lugares del planeta. De la misma manera, en un mundo en donde a los inmigrantes no solo se les deporta al margen de la ley o se les manda sin juicio a cárceles donde no existe el derecho, como hace Bukele, previo cobro, eso sí, de $20.000 por persona de Estados Unidos, y que incluso a los inmigrantes hasta les roban los hijos, como ha pasado en Estados Unidos con la niña venezolana Michaelis. En este mundo digo que haya un papa capaz de enfrentarse a los poderosos y defender a los inmigrantes, hay que celebrarlo. No en vano, León XIV ha tomado el nombre por dos razones. Una, por su antecesor, León XIII, el autor en 1891 de la Rerum Novarum, de las cosas nuevas. Una encíclica preocupada por acercar la Iglesia al mundo y escuchar la cuestión social. Esto es, en aquel momento, el problema de la clase obrera, que se estaba organizando y recibiendo de las oligarquías solamente plomo. Es verdad que León XIII quería alejar a los obreros del marxismo y de la lucha de clases, pero incorporó una crítica al liberalismo que señalaba algo que es válido hasta hoy, sus contradicciones. León XIV, al igual que el anterior León, se preocupó del mundo del trabajo, y él está profundamente comprometido, y por eso también ha empezado su pontificado, qué curioso, llamando la atención sobre la inteligencia artificial y sus efectos en el mundo del trabajo. La inteligencia artificial, seguramente la mayor novedad en tecnología actual, analizada resulta por una religión basada en un libro que tiene miles de años, curioso. Francisco, que era un cura inteligente, dejó un documento sobre la IA, Antiqua et Nova. No quiso marcharse sin hacer una nota sobre los peligros de la IA, de la inteligencia artificial. El documento vaticano que ha hecho suyo León XIV enumera los riesgos de esta nueva tecnología y no olvidemos que al igual que la segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por lo nuclear, la energía y las bombas nucleares, especialmente desde que se tiraron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, a partir de ahora la pelea va a estar marcada por la inteligencia artificial porque va a controlar prácticamente todo. Los riesgos que ve el Vaticano de la inteligencia artificial y que no comparte seguramente la gente del Yunque ni de la derecha mexicana son los siguientes. Primero, la posibilidad de irrumpir negativamente la fuerza laboral. Sabemos que se van a perder millones de empleos. También el debilitamiento de las relaciones humanas cara a cara, sustituidas por mediaciones tecnológicas. Eso vale cuidado también para la educación de los niños, que pasan muchas horas con las tabletas y con los celulares. También una degradación de la privacidad a niveles robóticos, según se desarrollan nuevos sistemas de vigilancia. También una introducción de información inexacta o sesgada en los ámbitos de la educación, de los medios y de la sociedad. Muchos bulos, muchos fakes. Sin olvidar, en consonancia con Fratelli Tutti, la encíclica de Francisco, la posibilidad del despliegue de la inteligencia artificial en la guerra, algo que hemos visto ya en Gaza y en la guerra de Ucrania y que multiplica el poder de destruir vidas. Los seres humanos, proponen los autores de esta nota sobre la inteligencia artificial, deben supervisar a este dios tecnológico para que no refuerce las desigualdades y se ponga al servicio de intereses corporativos. Esta máquina, que es la IA, como dijeran del ferrocarril, es verdad, o de la electricidad o del cinematógrafo, son obras del demonio, no de Dios. Pero cuidado porque esta vez parece que pueden tener razón. A los que conocen las intrigas del Vaticano les gusta comparar a los papas con los anteriores.
Todos dicen que Benedicto XVI pues era el más formado, aunque su formación pues no le sirvió para, por ejemplo, perseguir la pederastia en la Iglesia. León XIV tiene, además de su formación en matemáticas, estudios de posgrado en teología. Pero es bastante probable que, al igual que los abogados olvidan en su primer juicio buena parte de lo que aprendieron en la universidad, León XIV olvidó en la diócesis peruana de Chiclayo, donde estuvo 8 años, esas discusiones tan importantes acerca, de por ejemplo, cuántos ángeles caben en la punta de una aguja. Hay esos problemas teologales. En total fueron 20 años en Perú a pie de calle, dando de comer a gente con hambre. Cuando ocupas tus manos en los demás, aprendes otra doctrina. Fue Francisco, que como buen jesuita sabía de la importancia de la organización, el que saca a Prevost de esa diócesis olvidada y lo mete como prefecto del dicasterio de los obispos. Todos los 80 nuevos cardenales han pasado por las manos de Prevost. Lo que le molesta a Steve Bannon es que haya gente que no son de su equipo, que hagan bien las cosas que ellos suelen hacer. ¿O no tenía Francisco, si quería cambiar el rumbo de la Iglesia, que cambiara a los cardenales? O, por ejemplo, si miramos a México, ¿va a cambiar el rumbo del país? Si no es el pueblo el que saque de juego a los jueces que liberan a los delincuentes. Lo que le molesta a la derecha, en México o en cualquier lugar del mundo, no es que se hagan las cosas, sino que no sean ellos los que las hacen. Algo que comparten León XIV y el Papa Francisco es que no son teólogos vaticanos, es decir, que no vienen marcados por principios doctrinarios, marcados por reglas abstractas. Tanto Francisco como León XIV vienen de congregaciones. Formar parte de una congregación es vivir en la teoría y en la práctica. Una congregación, y que me perdone Morena y me perdone a mí mismo, yo, que llevo muchos años pensando en estas cosas, es como un partido movimiento. Es decir, es formar parte de una comunidad, la jesuita, más militarizada, y la agustiniana, más comunitaria y espiritual, donde la teoría siempre ha estado cruzada con la praxis. Tanto Bergoglio como Prevost hicieron sus estudios, convivieron con sus hermanos de congregación, pero cruzaron la teoría cada día con la práctica del barro hasta las rodillas, con la realidad del hambre de los pobres, con la violencia de los pobres contra los pobres en los callejones sin salida de las ciudades olvidadas de Dios y de los gobernantes en el neoliberalismo. De manera que cuando eres obispo en una parroquia humilde, pues tienes que estar rogando y con el mazo dando. Gramsci era de Cerdeña, donde la religión siempre estuvo muy presente. Gramsci era muy vaticanista y el Vaticano es muy gramsciano. Lo espiritual y lo material. La derecha mexicana ya está escuchando a Steve Bannon para evaluar si el cisma de los católicos podría empezar en México, una de las iglesias más conservadoras de América Latina. ¿Tendrá una segunda oportunidad Verástegui? ¿Verá México una resurrección de la cristiada, otra guerra cristera? ¿Regresará la derecha mexicana al ultracatolicismo a ver si encuentra el rumbo? León XIV remite directamente al antecesor, como decíamos, a León XIII, pero el primer León fue León I el Magno, o el Grande. El Papa 45 de la Iglesia Católica fue el que convenció a Atila, rey de los hunos, de que no saqueara Roma en 452. Dicen unos que no lo hizo por la intervención divina. Como académico, necesito buscar otras explicaciones. Por ejemplo, señalar que Atila enfrentaba problemas logísticos, de hambre y enfermedades entre sus tropas. Además, se acercaba el invierno y estaba presionado por ejércitos romanos y aliados que le cerraban el paso. Cuestiones materiales. Pero León, cuidado, le echó coraje y se plantó en el cuartel de Atila, y eso fue determinante. León XIV, como norteamericano, ya conoce el vientre de la bestia. ¿Convencerá a Donald Trump que no saquee el mundo? ¿Convencerá a los oligarcas que han leído mal el Nuevo Testamento de que amen a su prójimo como a sí mismos? ¿Convencerá a Héctor Aguilar Camín, a Enrique Krause o a Jorge Castañeda de que eso de lo primero los pobres es puro evangelio? Vargas Llosa seguro que está sorprendido con lo que se ha encontrado después de su último viaje. Igual a estos personajes les mando una novela.